sesión de hoy vamos a platicar sobre, vamos a continuar platicando sobre tipos de datos y sobre algunos operadores que aplican sobre ellos. Básicamente el tema de hoy va a ser operadores de relación. Vamos a ver, estamos abriendo nuestro proyecto y vamos a eliminar esto para que nos haga el menor ruido posible. Eliminamos esto y eliminamos esto, que es lo que nos propone el compilador de entrada. Y ahora vamos a hacerlo así. Ok. Lo habíamos platicado la sesión pasada sobre el tipo de dato integer. También estuvimos platicando sobre el tipo de dato float. Y ahora es turno de el tipo de dato, de dos tipos de datos, que son primero el char y luego un pariente muy cercano que es el tipo string. String con mayúscula, ¿vale? Las variables de tipo char son variables que a mí me van a permitir almacenar uno y solamente un carácter, ¿vale? De tal manera que yo aquí voy a reducir, perdón, el tamaño, porque sí está muy largo el nombre. Entonces vamos a tener una variable de tipo char que se llama c, y en esta variable c yo quiero mostrar que puedo almacenar una letrita, como por ejemplo la letra A, ¿vale? No puedo poner directamente la letra sin este par de apóstrofos, voy a quitarlos, porque si yo intento hacer eso, a mí el compilador me va a dar la indicación de que es una variable que no encuentra, no puedo encontrar el símbolo, y la variable que no encuentra es la variable A. Cualquier cosa que yo no encierre entre comillas, para el compilador es o un operador o una palabra reservada o una variable. Entonces, en este caso, aquí está entendiendo que A sería una variable. Para decirle que no es una variable, lo tengo que encerrar entre el par de apóstrofos de esta manera. Y así es como entiende, ok, esta es una constante. Una constante que involucra una y solamente una letrita. Y esa es la que yo voy a almacenar en la variable C. Para mostrarle en la pantallita, pues yo simple y llanamente utilizo el nombre de la variable, en este caso sería C, y no necesito absolutamente nada más. Voy a mostrarlo en este momento. Ahí está. Y podemos ver que como resultado de mi programa, lo que obtengo es la variable A, bueno, la constante A, que fue lo que yo almacené aquí en mi letrita, ¿vale? Entonces, si yo quiero almacenar una y solamente una letra, yo voy a utilizar la variable de tipo char. Aquí es importante señalar un par de detallitos muy pequeñitos en cuanto a las variables de tipo char. La primera de ellas es que no son variables ASCII, y con esto yo quiero decir variables que normalmente yo almaceno y que yo sé que están limitadas o restringidas al alfabeto latino, sino que estas variables están definidas como variables que tienen la característica de que sean almacenadas con 16 bits de información. En vez de utilizar el código ASCII para almacenar la información, utilizan el sistema Unicode o el código Unicode para poder almacenarlo, ¿vale? Unicode es una forma de representar información, particularmente de representar caracteres alfanuméricos, y tienen una enorme variedad de caracteres representables, y esto incluye, por ejemplo, inclusive los emoticones, ¿vale? Yo puedo poner aquí un codiguito y hacer que me aparezca un emoticón, o bueno, algo muy parecido a un emoticón, aquí en mi consola de resultados, la cual no es una simple consola de visualización de modo texto, sino que puede ir más allá. Por ejemplo, si yo quiero almacenar un valor, si yo quiero almacenar el valor de A, o esta A, la A mayúscula, de otra manera, pues yo de entrada lo puedo utilizar, como lo estoy comentando, utilizando el par de apóstrofos y poniendo la A mayúscula, y voy a obtener como resultado esa A. O bien puedo poner 0x65, que sería el valor ASCII. Y ya sé que esto es una contradicción porque estoy diciendo que un carácter en realidad no es un ASCII, pero bueno, es algo perfectamente factible que puedo yo realizar. Tomo el valor 65 en hexadecimal, lo estoy indicando con este 0x, y ese valor 65, no me acuerdo si es 65 hexadecimal o decimal, pues averigüémoslo. Le voy a dar play aquí y vamos a ver qué me pinta. Y vemos que el 65 hexadecimal es la letra E. Ok, entonces seguramente
el 65 decimal, que lo indico sin poner el 0x, es una A mayúscula. Ok, entonces el 65 como valor entero, yo lo puedo almacenar y me va a dar la letra A. Si lo antecedo con el valor de 0x, en realidad estoy hablando de variables hexadecimales o de valores hexadecimales, ¿vale? Pero no sería la única manera en que yo puedo almacenarlo. Yo también podría almacenarlo como 0065U, si mal no recuerdo. No, no es así. Ahorita me acuerdo, ¿vale? Y ese 0065, bueno, sabemos que los ceros a la izquierda normalmente no cuentan. Y podemos ver que aquí me está almacenando una cosa completamente diferente, que es un valor de 5, porque estoy definiendo explícitamente ciertos valores dentro de los bits que van a quedar almacenados aquí en el carácter C. Permítanme hacer una consulta rapidísima acá. Todos esos caracteres son caracteres únicos. Podemos ver que son caracteres árabes, caracteres siríacos, caracteres bengalíes y pues prácticamente todos los idiomas de la Tierra han sido incluidos aquí en Unicode. Y para poner cualquiera de estos caracteres, lo único que yo necesito poner es este código que está aquí adelante. Ya vimos que se trata de un carácter hexadecimal o bien su equivalente decimal, que es este que está aquí enfrentito. Pero yo quiero encontrar los emoticones y encontrarlos va a ser bien divertido porque son muchísimos caracteres los que están almacenados aquí en, miren, caracteres rúnicos. Ok, ya casi llego, un momentito. A ver, usemos flechitas. Vamos a utilizar, por ejemplo, este carácter y vamos a ver si nos aparece. Y lo vamos a poner aquí y lo voy a sustituir así. Y entonces le doy play. Y vemos que apareció el carácter que estamos viendo acá en la pantallita. Si quiero tener alguno otro de estos caracteres, cualquiera, por ejemplo este que está rarísimo, tomo este carácter, esa codificación, me vengo aquí a mi programa y lo puedo sustituir sin ningún problema. Cualquier cosa que yo necesite que esté definido dentro de Unicode, lo voy a poder ver y utilizar. Aquí está el carácter que acabamos de ver en la página web que tenemos codificada acá. ¿Sale? Por aquí deben estar, pero la verdad es que no están como que organizados de una manera que yo lo pueda encontrar a la primera. Y palabra del osito Bimbo, que el otro día le encontré la página rapidísimo. Y a ver, esta carita. Y ya con eso terminamos este ejemplito. Está. Le doy play. Y tenemos una carita triste. Bueno, para el caso. ¿Vale? Entonces, de esa manera yo puedo utilizar ese carácter que yo tengo ahí y poderlo trabajar aquí dentro del carácter. Ahora, recordemos que al ser esto hexadecimal, yo cada uno de estos simbolitos que yo tengo aquí representa 4 bits, una representación directa de un numerito binario. Entonces aquí hay 4 bits, aquí hay 4 bits, aquí hay 4 bits, aquí hay 4 bits. En total, al tener 4 caracteres de 4 bits, yo estoy almacenando mi información como una representación de 16 bits. Por eso es que puedo ver aquí la información sin más ni más. ¿Sale? Ok. ¿Dudas? No. Creo que no. Vamos con el siguiente, ¿sale? El siguiente tipo de datos son los... El siguiente tipo de datos son las variables de tipo string, ¿sale? Una variable de tipo string la defino como una variable que es capaz de almacenar más de un carácter. Aquí el tema está en que cuando yo quiero asignar valores, por ejemplo, voy a utilizar no las comillas simples, sino que voy a utilizar las comillas dobles, por ejemplo, para poner hola. Es muy importante tener muy claro que si pongo comillas simple, estoy hablando de un solo carácter. Y si pongo comillas dobles, estoy hablando de una cadena. Aquí yo podría intentar almacenar esa H,
Y esa H solita está almacenando una cadena, no está almacenando un carácter. Si yo aquí intento ponerle comillas H, observen cómo inmediatamente se queja amargamente y dice, no, no puedes almacenar un carácter en un string. Oye, ¿cómo que no? Pues si un string tiene capacidad para almacenar muchas letras. No, son tipos de datos diferentes, el tipo char y el tipo string. Así que si tú quieres hacer compatibles los datos, entonces tienes que utilizar forzosamente la doble comilla. Cualquier cosa donde yo vea letritas o combinaciones de letras con números encerradas entre un par de comillas, puedo considerarlo como una cadena, ¿vale? Y puede ser sustituido por una cadena. De tal manera que yo acá, si aquí escribo hola mundo, al preguntar o al pedirle al sistema que me escriba el valor de la cadena, el valor de la cadena, como contiene hola mundo, en realidad aquí es como si estuviera escribiendo directamente comillas hola mundo, y eso es lo que yo esperaría ver en la pantalla. ¿Vale? Las cadenas en Java son objetos muy especiales porque no requieren de un operador llamado new para poderse crear. Basta con que yo declare el nombre de la variable e inmediatamente se le asigna o tiene la capacidad para almacenar una constante de tipo cadena. Las cadenas en Java, las cadenas son inmutables, ¿vale? Y esto significa que una vez que ustedes asignan una cadena, no pueden cambiar su valor. Lo intenten como lo intenten, no pueden cambiar su valor. Al menos las cadenas de tipo string. Existen tipos de datos donde pueden almacenar conjuntos de caracteres en los cuales pueden modificar el valor de ese conjunto que ustedes tienen almacenado, pero no son variables de tipo string como tal, y son otro tipo de datos que normalmente tienen ciertos patrones, unas cosas llamadas patrones en Java, que me permiten a mí precisamente gestionar las cadenas, haciendo que las cadenas no sean inmutables, que puedan cambiar en el tiempo. Entonces, en general, si yo tengo una variable como esta, y yo digo la cadena va a ser igual a lo que traiga la cadena, vamos a imaginar que originalmente tengo hola, y luego le agrego la palabra mundo. Aquí aparentemente yo estoy modificando el valor de la cadena, pero en realidad no es eso lo que está pasando internamente en la computadora. Yo voy a tener la variable hola, bueno, la cadena hola asignada en la cadena, y luego cuando le concatene la palabra mundo, y por concatenar entiendo que voy a pegotear, voy a juntar los dos valores tanto del hola como el mundo, en ese momento se desecha la cadena anterior, se crea la nueva cadena, el hola más el mundo, hola mundo, y ese valor en memoria, como en el resultado de esta operación, es la que se asigna aquí en la variable de tipo cadena, ¿vale? Y eso es lo que se muestra en la pantalla. Ahí podemos ver que para nosotros simplemente el resultado fue la modificación de la cadena, pero no fue un asunto de que las 5 letritas hola originales permanezcan dentro de la cadena, sino que fueron desechadas y fueron utilizadas para poder procesar la concatenación de estas dos cadenas. Siguiente característica interesante de una cadena. Cuando yo utilizo una variable de tipo cadena, suceden cosas curiosas. Si yo utilizo la variable ya C y le pongo un punto, pues me va a marcar un error. De hecho, ahí está con el foquito con el puntito rojo que dice, pues no sé de qué me estás hablando, no entiendo qué es lo que quieres hacer con ese puntito ahí. Pero si yo utilizo una variable cadena, una variable de tipo cadena, de tipo string, y le pongo un puntito, de repente sucede una cosa muy extraña, porque el compilador se pone a trabajar y me va a decir, oye, ¿qué crees? Esta cadena tiene un conjunto de propiedades, un conjunto de cosas que puede hacer, que sabe hacer internamente, que le permiten gestionar la información de la cadena. Ahorita que regrese. Ok, voy a poner por ejemplo la variable length. Ahí está. Y acá vamos a declarar una variable entera que se llame i, que sea igual a esto que tenemos aquí.
Y vemos que no me marca, sí, ya me marcó error. ¿No se escribe así? Creo que se escribe al revés, ¿verdad? Así. ¿No? ¿Tampoco? ¿Cómo se escribe longitud, chicos? Ustedes que son Juan ahí. Está. Y era. Ah, es que le faltaban los paréntesis. Podemos ver que aquí ya me aparecieron todas las cosas que puede hacer una cadena. Por ejemplo, dice encontrar el carácter en cierta posición, cuál es el código del carácter en cierta posición, comparar e ignorar las mayúsculas o minúsculas, cuál es el asignar, no recuerdo cuál es el index of, si mal no recuerdo es obtener el carácter en cierta posición también. Y luego acá tenemos la len, que es la que yo estaba intentando utilizar y que le faltaban sus paréntesis. Y me va a decir cuál es la longitud de la cadena. Entonces yo, por ejemplo, aquí asigné hola, le concateno mundo. Y entonces aquí, como yo tengo almacenado el hola mundo, va a cuenta cuántos caracteres hay y va a encontrar que son 10 caracteres. 4 del hola, 5 con el espacio y otros 5 de mundo. Del total son 10 caracteres y eso es lo que voy a mover acá. Entonces, cadena más tiene más y más caracteres. Nada más déjenme añadir un par de espacios para que la frase quede más o menos legible y así va a aparecer. Entonces aquí va a aparecer la cadena, el contenido de la cadena que va a ser el hola mundo. Luego la frase tiene el número de caracteres que estoy obteniendo desde la función length y luego la palabra caracteres para que el resultado en pantalla sea el siguiente. Hola mundo tiene 10 caracteres. ¿Vale? Aquí a lo mejor sería padre encerrarlo entre unas comillas o entre un corchete cuadrado, entre un paréntesis, algo que me diga de dónde va la cadena, pero bueno, el objetivo es simplemente decir que la función length me permite a mí ver cuántos caracteres, cuán larga es la cadena, el contenido de la variable de tipo cadena, ¿vale? Entonces, cuando yo utilizo una variable de tipo string, tengo a mi disposición varias de estas cosas. A ver, por ejemplo, aquí le voy a decir, quiero obtener el carácter en el subíndice 4. ¿Vale? Y entonces, o en la posición 4. ¿Yo tengo una cadena, un carácter? Sí. Se llama C igual a eso que está ahí. ¿Vale? Entonces, estoy obteniendo el carácter en la posición 4. Y acá vamos a ponerle el carácter es los puntos. Y aquí le vamos a concatenar el valor del carácter que estoy obteniendo desde la cadena. Le voy a dar play. Creo que el 4 es el espacio en blanco. Sí, es el espacio en blanco. Entonces le voy a poner 3. Es decir, la cadena empieza en el carácter 0. Y aquí vemos que efectivamente el primer carácter, el carácter 0, es el H. Este sería el carácter 1, el carácter 2, el carácter 3 y hace un momentito me entregó el espacio en blanco porque en realidad estaba yo apuntando a ese carácter, el espacio en blanco, y por eso aquí apareció vacío, ¿vale? ¿Dudas?